Usted en el 2016 predijo en la Universidad de Gothenburg que en el futuro Perú y Colombia enfrentarían una situación de populismo exacerbado y tal vez, ¿por qué? Porque las instituciones son débiles. Y lo mismo lo predijo para Hungría y Polonia. ¿Qué está sucediendo en América Latina? Muchas gracias en primer lugar, Isabel, por invitarme. Es un enorme placer realmente. Y gracias por recordar tal vez las únicas profecías que he adivinado en mi vida y que son fruto en cierta medida, pero me alegra que lo recuerde porque sería de mucho más gusto que yo lo hiciera. Pero efectivamente lo pensé entonces y lo sigo pensando aún más hoy, ¿no? Que efectivamente tanto Perú como Colombia son países de, entre comillas, riesgo con respecto a la experiencia populista. Ahora, para contestar la pregunta, claro, yo soy historiador, o sea, mi oficio es ser historiador, no soy un analista político en sentido estricto, más la política a veces me resulta extraordinariamente complicada para entenderla. Pero si lo miro como historiador en el largo plazo, no puedo sino observar que los fenómenos populistas son fenómenos que no se producen por causa de la pobreza, del atraso. La pobreza y el atraso puede generar tiranía, sí, pero los populismos son cosas diferentes, son como religiones políticas, son formas de movilizaciones populares que crean un pueblo mítico y en nombre de ese pueblo mítico pretenden redimir el pueblo de la corrupción causada por la modernidad y llevarlo a la tierra prometida. O sea, reflejan un imaginario de tipo religioso, de tipo redentor. Ven la política como religión. Ahora, generalmente se dan en los países que pasan a través de grandes fenómenos de modernización, y no casualmente los principales movimientos o fenómenos populistas latinoamericanos se han dado en los países más modernos de Latinoamérica, antes en la Argentina, después en Cuba, que en el Caribe era un poco como la Argentina en el Cono Sur, después en Venezuela, el país que más se había enriquecido por efecto del petróleo. Es decir, ¿por qué con la modernización? Pues la modernización causa generalmente una sensación de fragmentación de un pueblo que, de acuerdo con la tradición religiosa latinoamericana, suele ser imaginado como un pueblo unido, unido por una ideología, por una identidad, por una fe, así como se mantuvo unido durante siglos por la cristiandad hispánica, ¿no? Y bueno, Perú y Colombia, y termino mi respuesta, Perú y Colombia han vivido, para bien y para mal, cada uno puede poner la dosis según su gusto, pero no cabe la menor duda que con el gran crecimiento económico, que lo hubo sin duda, con la gran transformación, la inserción en la globalización, al tener modelos económicos abiertos al mundo, yo creo que fue un bien esto, pero claro que también produce efectos de disgregación o la percepción de una disgregación. Y bueno, frente a un tejido institucional tan débil, tan poco legitimado y además un crecimiento del Poder Judicial con su capacidad de terminar con la impunidad y por lo tanto que también deslegitimó el sistema político, bueno, se ha creado el típico momento populista, el miedo a la fragmentación y el pedido ¿de qué? De unidad, de unanimidad, que es mucho más fuerte. Ese es el peligro que está pasando, por el que está pasando Perú y por el que está pasando Colombia también. Usted ha estudiado mucho el tema de la iglesia en Argentina, la fuerza de la iglesia, la fuerza de los jesuitas y también la estructura jesuita que ha tenido o que ha tenido Castro. Y que prácticamente lo que nosotros vemos en Cuba más es una reducción jesuita que un proceso comunista en el verdadero sentido de la palabra. ¿Puede, por favor, gentilmente explicarnos esto para poder comprender esta utilización de la religión a fines personales?
No, está bien. En realidad no debería ser demasiado sorprendente en el sentido de que cada uno construye la historia con los materiales de su pasado, ¿no? Y por lo tanto es bastante absurdo, y esta es una culpa que también tenemos los historiadores en cierta medida, que deberíamos acostumbrarnos a ver el mundo con una mirada un poco diferente de los analistas políticos que analizan el día tras día. Ahora, sería bastante absurdo que Cuba, el primer territorio, ¿no?, descubierto, entre comillas, por supuesto, por Colón, y el último dejado por los españoles en el año 1898, o sea, el país más profundamente hispano de Latinoamérica, sería realmente sorprendente que creara un régimen basado en los principios filosóficos de un filósofo alemán que creció en Londres, en la capital del liberalismo europeo y del capitalismo. No tendría mucho sentido. Entonces, si uno analiza efectivamente tanto la formación de Fidel Castro como su pensamiento, como el tipo de régimen que creó, bueno, no cabe la menor duda que su fundamento está en el Nuevo Testamento, está en los textos bíblicos, está en el Sermón de la Montaña. O sea, esta visión de acuerdo con la cual el comercio, la propiedad, el dinero, el intercambio comercial entre individuos son pecados que contaminan la pureza del hombre y que por lo tanto lo corrompen, y al mismo tiempo el sueño de restaurar el reino de Dios en la tierra. Fidel Castro decía, vivirán en paraíso. Y bueno, está vinculado directamente con el imaginario religioso, así como el consenso que durante mucho tiempo, del que durante mucho tiempo gozó el régimen de la Revolución Cubana, aparte por las estructuras de tipo totalitario creadas por el régimen cubano, sin duda, pero el consenso, claro que no pasaba a través del marxismo. Hace un poco reír pensar en el guajiro del oriente cubano embebido de teoría marxista, de dialéctica hegeliana o cosas por el estilo. No, lo que pasa es que en Fidel Castro, en su régimen, veían en el típico reino de Dios en la tierra, la promesa de la salvación eterna, la revancha, la venganza del pobre contra el rico. Claro que después esto tiene consecuencias, porque estos regímenes no toleran el pluralismo, son regímenes de tipo jerárquico, donde el poder va de arriba abajo, son corporativos, o sea, el individuo no tiene libertades en cuanto a individuo, sino que sus libertades son condicionadas a la pertenencia a un cuerpo social, y tiene estado ético, como todos los populismos, o sea, el Estado no es neutral. El Estado es como el Estado confesional de los viejos reyes católicos. El Estado tiene la función de convertir a la religión de Estado, que se llame comunismo, que se llame peronismo, que se llame bolivarismo, no cambia, pero tiene que convertir la población. ¿Y quién no se convierte? Bueno, le pasa como con la reconquista española, la limpieza de sangre, represión.